La mayoría de las ciudades en la actualidad tienen una población extensa que en algunos casos pueden llegar a exceder su límite, por lo que parecería increíble que todavía existan ciudades que tienen una baja población o que prácticamente no tienen ni un solo habitante. Sus calles están inundadas de un silencio estremecedor y de una gran soledad que emana el ambiente de esta ciudad cuando intentas visitarla. Sin lugar a dudas, es intrigante el hecho de que muchas de estas ciudades se encuentren en completo abandono, y resulta interesante querer descubrir cuál es la historia que rodea a estas ciudades que en algún momento fueron o quisieron ser un lugar con una abundante población. El día de hoy continuaremos con la parte 2 de las ciudades fantasmas más famosas del mundo, por lo que en este video indagaremos en la historia de 6 ciudades fantasmas alrededor del mundo que poseen un pasado oscuro y escalofriante. Además, por si no viste la primera parte, en la descripción de este video te dejo el link de la parte 1 de las ciudades fantasmas más famosas del mundo. Sin más que añadir, comencemos. A casi 800 kilómetros de Pekín, en el norte de China, en el límite con Mongolia, se encuentra una ciudad olvidada, símbolo de la decadencia inmobiliaria del país. Posee casi 87.000 metros cuadrados de edificios y rascacielos construidos hace 20 años. En el año 2000, el gobierno de Jiang Zemin exploraba el inmenso territorio del país en busca de reservas minerales. Ese mismo año, encontró en el desierto de Ordos una enorme cantidad de carbón, llamada a ser explorada. A partir de este descubrimiento, nació el proyecto que consistía en construir una enorme ciudad para albergar a las familias de los trabajadores de las minas y fomentar la expansión demográfica de la población china. Dicho proyecto se comenzó a construir en Ordos, Kangbashi, en el año 2001 y finalizó en el año 2003. La meta de este proyecto era crear una urbe repleta de centros comerciales, oficinas, parques, viviendas con alquileres bajos y servicios que resultara lo suficientemente atractiva a los chinos como para mudarse hasta allí, a las puertas de la frontera con Mongolia. Aunque el objetivo que se esperaba cumplir como producto de este proyecto fue de inflar de manera artificial el PIB del país, lo cual generaría un nuevo núcleo de población de más de 1 millón de personas. La ciudad terminó de levantarse en tiempo récord, pero se dice que antes de su inauguración ya estaba condenada al fracaso. Un año más tarde, Estados Unidos entró en recesión. China todavía no había terminado de despegar y el avance de su PIB estaba muy por debajo del de otras economías, como la de Japón, por lo que la economía que tenían echó los planes por el piso, debido a que la crisis económica causó una significativa caída en el precio del carbón, la cual iba a ser la principal actividad de la ciudad, causando que este proyecto del gobierno chino se viniera abajo, y la consecuencia que tuvo fue que los edificios de viviendas nunca llegaron a ser ocupadas. Nadie recorrió las grandes avenidas ni los claxones de los coches sonaron por sus calles. En su lugar quedó un enorme esqueleto de farolas apagadas y rascacielos a medio construir que evidencian el abandono. Pero a pesar de su desafortunada situación, la ciudad cuenta con una belleza arquitectónica producto de la inversión realizada en su construcción, aunque es considerada en gran parte una ciudad fantasma, porque la mayoría de sus edificios están completamente vacíos. Ashgabat es una ciudad relativamente joven que está ubicada en Turkmenistán, el cual es un país de la antigua Unión Soviética. La ciudad de Ashgabat se desarrolló a partir de una aldea del mismo nombre, fundada en 1881. La región fue anexionada en 1884 por Rusia, que decidió desarrollar la ciudad como un núcleo comercial debido a su proximidad al territorio de Persia, que entonces se encontraba bajo influencia
supremacía británica. En aquella época se le consideraba una ciudad moderna y elegante, con muchas tiendas y hoteles y edificios de estilo europeo. En 1917, tras establecerse el control soviético, la ciudad fue renombrada como Poltorazsk, en honor del revolucionario local Pavel Poltoratsky. El nombre Ashgabat, en su forma rusa Ashgabat, fue restablecido en 1927, por lo que a partir de este momento la ciudad experimentó un rápido crecimiento e industrialización llevado a cabo por el gobierno soviético, que se vieron interrumpidos por un grave terremoto el 6 de octubre de 1948. Se estima que el terremoto alcanzó un grado 9 en la escala de Richter y dejó sin vida a más de 110.000 personas. Los medios oficiales soviéticos, sin embargo, anunciaron una cifra de muertos mucho más baja, el cual era de 14.000 personas. Asimismo, en 1991, con la proclamación de la independencia de Turkmenistán, Ashgabat se convirtió en la capital nacional del nuevo estado. Además, ese mismo año, el presidente Saparmurat Niyazov planeó crear una era dorada de Turkmenistán con la construcción de Ashgabat, el cual se logró exitosamente, ya que construyeron edificios que batieron récords, como el récord de convertirse en la ciudad con más edificios de mármol del mundo. Hoy en día, la ciudad es en gran medida una ciudad fantasma, debido a la cultura de aislamiento del país que Niyazov puso en práctica. La ciudad de Ruby se encuentra en Arizona, a poco más de 6.000 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos. Ruby es una de las ciudades fantasma mejor conservadas de Arizona. Su historia se construyó a base de ilegalidades, asesinatos y caos desde que los españoles descubrieran sus minerales allá por los años 1700. Sin embargo, todavía en la década de 1870 fue fundada una mina con el objetivo de producir allí oro, plata, plomo, zinc y cobre, además de que fue bautizada como Montana Camp. Cabe destacar que esta mina se fundó gracias al buen número de buscadores de oro que llegaron a ese lugar, aunque Ruby se convirtió oficialmente en una ciudad cuando abrió su primera oficina de correos en 1910. Al principio, en Ruby, la vida del campo no era buena para sus habitantes, por lo que la mayoría de mineros vivían en tiendas o chozas de adobe y basaron su alimentación en la caza y en el robo de ganado. Casi 20 años después, crearon la oficina de correos que tomó el nombre de Ruby, nombre que se colocó en honor a la esposa del creador, que también daría nombre a la localidad. Su conflictiva localización, justo en la frontera con México, hizo de la ciudad un campo de batalla constante y obligó a los habitantes de la ciudad a convertirse en un ejército improvisado, por lo que la ciudad terminó convirtiéndose en una zona que no era segura, de modo que con los años los vecinos fueron abandonando Ruby. Todas las personas que habían intentado gestionar la ciudad habían muerto asesinadas, y eso era demasiado para sus pobladores. En 1926, cuando parecía que Ruby estaba herida de muerte, una empresa compró la mina y volvió a dotar de vida a la ciudad, aunque el problema sucedió en el año 1940, porque en aquel tiempo la mina se secó. No había nada aprovechable, y aquello que no había conseguido la violencia lo logró la naturaleza. Los habitantes de Ruby se fueron marchando hasta que, en 1941, con el cierre de la oficina de correos, la ciudad se convirtió oficialmente en una ciudad fantasma. Asimismo, como dato interesante, se sabe que la ciudad y los alrededores fueron los sitios de 3 homicidios dobles horribles conocidos como los asesinatos de Ruby. Actualmente, las minas son el hogar de una enorme colonia de murciélagos de cola libre mexicanos, además de que ahora el lugar donde se encontraba Ruby es terreno privado, pero se pueden realizar visitas pagadas.
La ciudad de Tianducheng está ubicada en la costa este de China, en los suburbios de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. En su interior tiene una réplica de 108 metros de la Torre Eiffel que domina el skyline de Tianducheng. Esta lujosa réplica de la Torre Eiffel es conocida como el París del Este. Se diseñó para evocar el encanto clásico europeo. Además, este no es la única réplica que posee esta ciudad, ya que sus residentes tienen su propio Arco del Triunfo, su plaza principal en los Campos Elíseos, edificios de estilo neoclásico francés y una fuente de los Jardines de Luxemburgo. Aunque la Torre Eiffel es considerada la pieza central de la ciudad, porque es la segunda réplica más grande del mundo de la famosa Torre Eiffel, después del Hotel París Las Vegas, en Nevada. La réplica de ciertos monumentos es algo que se suele ver frecuentemente en varios países. Sin embargo, China apostó a una réplica a gran escala y decidió crear su propia París. Cuando construyeron esta copia, predijeron que llegarían turistas de todo el mundo y pretendían alcanzar los 10.000 habitantes. Sin embargo, hoy en día parece una ciudad post-apocalíptica, ya que alcanza apenas los 1.000 residentes. Su construcción comenzó en 2007 como parte de lo que sería el megaproyecto llamado 9 pueblos, una ciudad, un plan urbanista que planeaba construir 9 pequeñas ciudades alrededor de otras más grandes para descongestionarlas y aliviar la aglomeración que sufren sus más de 130 millones de habitantes. Tianducheng abrió sus puertas por primera vez hace más de una década. Sin embargo, lo que pretendía ser un megaproyecto para atraer residentes de ciudades congestionadas y turistas de todo el mundo se terminó transformando en un fracaso. El turismo es prácticamente inexistente en esta ciudad y hoy en día se convirtió en una ciudad fantasma, ya que sus negocios se encuentran vacíos o cerrados, sus calles desoladas y pocas personas que las transitan son parte de este escenario. Actualmente, Tianducheng es una ciudad vacía que está lejos del encanto parisino que se había propuesto replicar. Ubicado en Osetia del Norte, en Rusia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, se erige Dargavs, una antigua necrópolis conocida entre los lugareños como la Ciudad de los Muertos, y se encuentra coronada por una enorme torre cuya parte superior fue destruida, pero nadie sabe el por qué. En su interior tiene casi un centenar de bóvedas funerarias familiares que se remontan a los siglos XIV. Estas constituyen una representación emblemática de la arquitectura oseta. La Ciudad de los Muertos es un complejo de criptas ubicada por encima y por debajo del suelo. En su interior tiene 99 tumbas que datan de los siglos XII hasta el siglo XVI, aunque según los científicos es el lugar de descanso de alrededor de 10.000 personas. Sobre este sitio se sabe que se usó como lugar de enterramiento de poblaciones cercanas, pero no se sabe por qué fue creada esta necrópolis y tampoco se han descifrado los extraños rituales de enterramientos encontrados en este lugar. Este remoto lugar está muy relacionado con la devastadora epidemia que afectó fuertemente a los habitantes de las montañas entre los siglos XVIII y XIX. La peste de aquel entonces cobró la vida de decenas de miles de personas, interrumpiendo linajes enteros. Como resultado de ello, la población de Osetia disminuyó de 200.000 habitantes a fines del siglo XVIII a tan solo 16.000 habitantes a mediados del siglo XIX. Cuenta la leyenda que las criptas de Dargavs fueron utilizadas entonces como lugar de destierro voluntario de los enfermos, los cuales se asentaban en el lugar para no poner en riesgo la vida de sus familiares. Muchos encontraron ahí su muerte, muy pocos lograron regresar. Durante el estudio de las criptas en la segunda mitad del siglo XX, los arqueólogos encontraron objetos pertenecientes a diferentes épocas históricas. También encontraron que muchos de los fallecidos están enterrados con ropas cotidianas y todas sus pertenencias. La mayoría de estas personas están depositadas en botes de pesca, pese a que no hay ríos cercanos. Se piensa que podría ser algún tipo de creencia relacionada con viajar al más allá en barca. Los entierros en barcos es una tradición muy extendida entre las culturas primitivas
primitivas marinas. Usualmente los ancestros solían poner en las tumbas de sus familiares fallecidos todo lo que estos utilizaban en vida y que según creían les sería útil en el más allá. Pero la pregunta es, ¿para qué estas personas medievales requerían de botes en las montañas sin grandes ríos navegables? Este es uno de los misterios que aún no tienen explicación. La mayoría de las criptas también tiene un pozo junto a ellas. Cuenta la tradición que los familiares acudían a tirar monedas de vez en cuando y creían que si la moneda golpeaba una piedra y hacía ruido, es que el alma del fallecido había alcanzado el más allá. A través de las historias antes relatadas sobre estas ciudades fantasmas más conocidas del mundo, es natural que alguna de ellas te haya provocado miedo o escalofríos, o hasta tal vez un sentimiento de nostalgia, ya que algunas llegaron a tener una época en la que fueron frecuentadas por muchas personas, mientras que otras solo se quedaron construidas sin llegar a ser habitadas por las personas. Comparte en los comentarios qué ciudades fantasmas te gustaría visitar y cuál te pareció más siniestra. No te olvides de suscribirte, compartir este video y darle un clic fantasmal a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que subiré al canal. Nos vemos, bye bye.